¿Sabías que el castillo de Bowser está inspirado en estructuras que se construyeron hace más de 1000 años? El día de hoy vamos a hablar del arte gótico y el románico. Estos se desarrollaron a partir del siglo XI hasta el XVI-XVII más o menos, ambas con mucha influencia de la iglesia y expresiones espirituales. Tanto el arte románico como el gótico están manifestadas en su mayoría por obras de arquitectura. Las demás expresiones artísticas estaban condicionadas al edificio. El arte románico surgió en los años 1000, que subió con angustia por la profecía del apocalipsis, el fin de los tiempos. Uno de tantos, pues. Obviamente el mundo no se acabó y todas las expresiones artísticas de esta época perduraron. El arte románico daba miedo. Todas sus estructuras tenían alusiones al inframundo, lleno de demonios y simbología del juicio final. Los mages básicamente querían transmitir la espiritualidad a base de miedo. Mientras que el gótico ya estaba más relajado. Se miraban más santos, mártires y rostros más expresivos. La Virgen y el Jesús crucificado eran de los más que se veían. A ver, que en el románico también, pero en el gótico lo hacían más ligero. Distintas expresiones en el rostro. Por otro lado, el gótico surgió a mediados del siglo XII hasta la llegada del Renacimiento en el siglo XV. El arte románico fue el primer estilo internacional en Europa occidental. Se situaba en áreas más rurales. La sociedad estaba constituida mayormente por guerreros, campesinos y monjes, mientras que el gótico ya se manifestó en las grandes ciudades o capitales en el centro de Europa, marcado por el nacimiento de una nueva clase social, la burguesía. El gótico pretendía mostrar el poder económico de las ciudades y la religiosidad de los habitantes. Querían demostrar que eran lo mejorcito, pues. Las estructuras románicas eran bien simplonas. Casi ni entraba la luz, era como que estuvieran metidos allá en el Coyotepe. Es la meca de la irreverencia. ¿Te imaginas el frío que hacía en esos monasterios? Mientras que en la etapa del gótico se le dio otra intención a la religiosidad. Le preguntaron a los líderes eclesiásticos: oye obispo, ¿cuántas ventanas quiere? Y el man en plan: Simón. Pusieron todas las ventanas que les fueron posibles, así podían estar más iluminados por la gracia de Dios. El gótico, a diferencia del románico, quiso guiar a las personas con más misericordia y con buenos sentimientos. Pero el románico te decía: mira, si no te portas bien, te vas de un solo con el chamuco. Y te mostraba 100 demonios dentro de un monasterio. Tanta es la diferencia de la simbología entre estas dos etapas que en las entradas principales de las estructuras del románico te mostraban imágenes alusivas al juicio final, imagínate vos. Y el gótico te mostraba a santos, mártires siendo misericordiosos. La pintura, aunque igual se manifestaban dentro de estas estructuras religiosas, tenían diferencia entre una etapa y la otra. En el románico las pinturas en su mayoría eran al fresco, las líneas oscuras y delimitaban las figuras en el dibujo. Muchos planos generales y vistas frontales. No se complicaron los más. En el gótico desaparece la pintura moral y se introduce las figuras de fondo, junto con un espíritu más realista y expresivo. Los rostros no eran planos y aburridos, te decían algo. Con la estructura era igual. Por ejemplo, el románico te mostraba a Cristo vestido o semivestido, con brazos rectos y sin expresiones en su rostro. Los cuerpos eran desproporcionados, con ausencia de perspectiva. Todo rígido, brother. En el gótico se percibe más movimiento, se busca belleza y proporción. Se expresa el Cristo crucificado y realista, con gestos de sufrimiento, semidesnudo y con heridas. Los contextos en cada una de las etapas eran distintos. En el románico había una especie de conflicto y desconfianza, pero en el gótico hubo un gran auge y crecimiento económico en Europa occidental. Esto influencia cómo se expresaba el arte en cada una de las etapas. Siempre recuerden, el contexto es muy importante. Existen muchas diferencias entre una etapa y la otra, pero también conservan muchas similitudes. Como esa influencia espiritual y que la iglesia era la que manejaba toda la guaca ahí. Hoy en día, más de 1000 años después, todavía se conservan esas estructuras. Tanto el arte románico y el gótico la hemos visto todo el tiempo y no lo sabían. También han tenido gran influencia en la cultura pop moderna.
¿Han visto ustedes Harry Potter? Esas estructuras góticas poderosas ahí en toda la película. O el castillo de Drácula en Hotel Transilvania. Incluso en Iglesia de tu pueblo. Sí, ahí donde me estás viendo, pueden tener influencia románica. Pero bueno, el arte románico y el gótico siguen siendo grandes influencias en arquitectura, en la escultura y en la pintura contemporánea. Obviamente no es tan evidente, pero sí conservamos esencia y raíces bien particulares. Pero bien, como dijo Forrest Gump, es todo lo que tengo que decir acerca de esto. Adiós. Qué estúpido, ¿verdad? No, bueno. Estar más iluminados por la gracia de Dios. Qué blasfemo. A diferencia del románico, quisieron guiar a las personas, que todos somos personas. Pero el románico te decía, mira, si no te portas bien, te batí un solo con el chamuco. Te mostraba así. Y la chaga. Se expresa el Cristo realista crucificado con... Se expresa el Cristo... Se expresa el Cristo realista crucificado